Buen día, mi nombre es John Emilcar Cisneros y voy a hablarles sobre las estructuras gramaticales. ¿Qué son las estructuras gramaticales? Dice que la estructura gramatical es la forma en que las palabras se unen y se cambian para formar oraciones y expresar diferentes significados. Cualquier lengua humana tiene una estructura gramatical en la que las unidades fónicas hacen referentes a las expresiones y le dan un sentido al habla. Existen dos tipos de estructuras gramaticales, las variables y las invariables. Entre las estructuras gramaticales variables tenemos el artículo, el adjetivo, pronombre, verbo y adjetivos. Y en las invariables las conjunciones, preposiciones, adverbios e interjecciones. Ahora bien, vamos a conocer cada una de ellas. Comencemos con el sustantivo. Dice que el sustantivo se utiliza para nombrar un objeto, sujeto, lugar o concepto. Y existen dos tipos, sustantivos propios y sustantivos comunes. Los sustantivos propios nombran un objeto o sujeto de forma concreta y de manera particular y siempre se escriben con mayúscula. Ejemplos de ello, personas, ciudades y continentes, organizaciones o instituciones. Y los sustantivos comunes designan una persona, animal o cosa. De manera general, ejemplo, mesa, silla, vaca, perro, montaña, amor. Los sustantivos comunes siempre se escriben con minúscula y se clasifican de diferentes maneras. ¿Cuáles son las clasificaciones de los sustantivos comunes? Están los sustantivos concretos, nombran cosas y objetos que sí pueden ser percibidos por los sentidos. Los sustantivos abstractos designan ideas, conceptos y sentimientos que no pueden ser percibidos por los sentidos. Tenemos los sustantivos contables y no contables. Los contables pueden enumerarse y los no contables no pueden enumerarse. Los sustantivos individuales y colectivos. Los individuales nombran a un ser en singular y los colectivos nombran de manera global o grupal a un conjunto de personas, animales u objetos. Luego aprenderemos sobre el verbo. El verbo dice que se conoce como verbo una clase de palabra cuyo significado indica la acción, el estado o proceso que realiza o sufre cualquier realidad mencionada en la oración. Y estos pueden conjugarse dependiendo o según la persona, según el número, según el modo, según el tiempo, según su terminación. El adjetivo. El adjetivo es la parte de la oración que califica al sustantivo y que aporta información adicional o complementa su significado. Tenemos diferentes tipos de adjetivos. Tenemos indefinidos, por ejemplo, bastantes, pocos. Demostrativos, ese, este, aquel. Calificativos, hermosa, amable, cariñosa. Interrogativos, qué, cómo, cuándo. Posesivos, mío, tuyo, nuestro. Numerales de dos tipos, cardinales y ordinales. Los cardinales, ejemplo, primero, segundo. Y los ordinales, 1, 2, 3, etc. Las estructuras gramaticales siguen en el artículo. El artículo es la parte variable de la oración que sirve para precisar su género y su número, y existen dos tipos, definidos o indefinidos. Para el masculino singular, el, en el caso de los definidos, y en los indefinidos, un. Para el plural masculino, los definidos, los, y los indefinidos, uno. Para el caso femenino, definidos, la, e indefinidos, una. Para el plural, definidos, las, e indefinidas, unos. Tenemos también en las estructuras gramaticales el pronombre. El pronombre sustituye a otros términos que designan personas o cosas en un momento determinado. Existen diferentes tipos de pronombres. Pronombres personales, por ejemplo, con formas átonas o tónicas. En átonas mi, te, nos, lo y otros. Tónicas, yo, tú, él y otros. Demostrativos, este, aquel, aquello, aquella, ese, eso, esa y sus plurales. Pronombres indefinidos, muchos, pocos, ningún, ninguna, alguna, alguna, algunos, algún. Posesivo, mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra y sus plurales. Los pronombres relativos, quién, quiénes, qué y otros. Y los numerales, que tenemos cardinales y ordinales, 1, 2, 3, 4, y los ordinales primero, segundo y tercero. Tenemos también la conjunción. Dice que la conjunción son palabras
sin significado semántico que actúan de nexo entre palabras, oraciones o sintagmas. Tipos de conjunciones: coordinantes y subordinantes. Las coordinantes unen elementos de la misma categoría sintáctica, es decir, de la misma clase y con igual función. Y las subordinantes transforman una proposición en un elemento oracional, formando una oración compleja. Además tenemos la preposición. La preposición establece nexos entre las distintas partes de una oración. También pueden introducir elementos. Por ejemplo, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre y tras. Estos son ejemplos de preposiciones. También tenemos los adverbios. Adverbio es una parte invariable de la oración que puede modificar, matizar o determinar a un verbo o a otro adverbio. Y los tenemos de lugar, de duda, de negación, de cantidad, de afirmación, de tiempo y de modo. Para el caso, para lugar, podemos mencionar aquí, abajo, atrás, arriba, duda, acaso, quizás, tal vez, quizá. Negación, no, nunca, jamás, tampoco. Cantidad, mucho, más, poco, bastante, tanto, menos, nada, muy. De afirmación, sí, también, ciertamente. De tiempo, mañana, recién, aún. De modo, bien, rápidamente, cómodamente, así. Algunos ejemplos de estos podemos ver. Quizás encuentre ese papel como un ejemplo de un adverbio. ¿De qué? De duda, correcto. Otro ejemplo, no tengo espacio para escribir. Un adverbio de negación, correcto. Además de iluminar, es agradable. Este es un adverbio de afirmación, correcto. Recién encendieron la mecha. Este es un adverbio de tiempo. La rosa me gusta mucho. Un adverbio de cantidad. Aquí tengo mis útiles escolares. Un adverbio de lugar, correcto. Ahora, tenemos también la interjección. La interjección son palabras que no tienen organización léxica ni gramatical. Por ejemplo, asombro o placer. Pedí silencio. Wow, asombro o admiración. Oh, asombro y admiración. Uf, cansancio o sofoco. Vamos a animar, a apresurar a alguien. Y estos son los diferentes tipos de estructuras gramaticales: sustantivo, verbo, adjetivo, artículo, pronombre, conjunción, preposición, adverbio, interjección. Que tengas un excelente día.